Son las 7 de la mañana, hora central europea, 6 de la mañana en Canarias. Lo que más me inquieta es que en España todos se preguntan ¿qué va a pasar? Casi nadie se pregunta ¿qué vamos a hacer? Eso decía Julián Marías. Hoy sería el cumpleaños del gran filósofo español. Buenos días. Capital, la Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz. Lunes 17 de junio, veamos cómo despierta una semana marcada por una conferencia de paz en Ucrania que poco o nada ha avanzado, con mucho trabajo europeo. Hoy ya empiezan los países a negociar el reparto del colegio de comisarios y un comienzo de semana marcado por datos, ya tenemos un buen puñado de ellos en China, que traen frío y calor y también mercados mucho más prudentes. Empezamos la semana con recortes. De la conferencia de paz de Ucrania en Suiza, apenas una declaración, ha sido un encuentro en el que Rusia no ha estado y en lo que la presidenta de Suiza concluye, Viola Amher, es: a pesar de esos diferentes puntos de vista, hemos logrado ponernos de acuerdo en una visión común aquí en Bürgenstock. Con ella enviamos una señal clara al pueblo de Ucrania y a todos los afectados directamente por las consecuencias de la guerra. Una gran parte de la comunidad internacional tiene el deseo de lograr un cambio. Y hemos visto también al presidente de Estados Unidos pues decir lo mismo que la presidenta en funciones de la Comisión Europea, por cierto, Ursula von der Leyen. No fue una negociación de paz, dice von der Leyen, porque Putin no se toma en serio poner en fin la guerra. Insiste en una capitulación, insiste en que le ceda territorio a Ucrania, incluso territorio que hasta la fecha no ocupa, incluso en desarmar a Ucrania, dejándola vulnerable a futuras agresiones. La actualidad viene marcada por estas cuestiones importantes y también por otros aspectos de la economía. Hoy vamos a enfocar en nuestro espacio de inteligencia económica por qué España parece estar creciendo más de lo esperado. Dentro de una hora estará aquí en directo con nosotros el economista jefe para España de BVA Research, Miguel Cardoso, una de las instituciones que también junto a otras ha venido mejorando la expectativa. Y ha descubierto 3 razones singulares por las que España está más fuerte de lo que se esperaba, económicamente hablando. Y hablando de singularidad, ahí es donde está el debate, con la última palabra que ha utilizado el gobierno para tratar de forma diferente del resto de las comunidades autónomas a Cataluña. Lo decía precisamente el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en una encuesta, en una entrevista en La Vanguardia. Es compatible mejorar el sistema de financiación autonómica desde el plano multilateral y al mismo tiempo articular una financiación singular para un territorio tan importante como es Cataluña. Bueno, pues ahí tenemos algunos focos. También lo comentaremos en la gran tertulia de la economía en la que hoy van a estar con nosotros Gonzalo Garnica, Juan Pedro Moreno y Miguel Córdoba. En este comienzo de semana en la que, bueno, los datos enseguida en el lado asiático los vamos a actualizar, pero han defraudado los ritmos de crecimiento de la producción industrial de China o el ritmo de crecimiento de la inversión
empresarial, la inversión en activos fijos. Estamos observando ahora mismo cómo los futuros apuntan a un comienzo de sesión en Europa, tras los recortes con los que acabamos la pasada semana, con subidas en torno al medio punto porcentual. Ahí viene el futuro del Eurostock subiendo a 4.906. El futuro americano viene muy plano, el S&P 500 en 5.428. Aunque el foco en Europa va a estar de nuevo en la renta fija y en los bonos franceses. Reuters viene contando a esta hora de la mañana, citando 5 fuentes diferentes, que no existe de momento nada que esté estudiando el Banco Central Europeo para comprar de forma agresiva bonos franceses y detener la caída, después de las tensiones que se vivieron toda la pasada semana, una vez que el presidente de la República, Emmanuel Macron, adelantó las elecciones generales. El rendimiento del bono francés a 10 años está en el 3,13%, está en España en 3,33%, fíjense qué poca diferencia. Pues todo esto forma parte de la actualidad de esta mañana, junto con protagonistas empresariales, de los que también hablaremos. Hay algunos, como Adidas, que están investigando casos de corrupción en China, que vienen muy movidos esta mañana. Bueno, aquí puedes escuchar a esta hora las noticias que despiertan la economía, con Miguel San Martín. La cumbre de paz de Ucrania cierra con una declaración que no firman 12 países, en la que se reclama seguridad nuclear y de tránsito marítimo y también, a ser posible, un intercambio de los prisioneros de guerra. Unas conclusiones muy precarias. Miguel, muy buenos días. Buenos días. Este encuentro en Suiza ha reunido a cerca de 60 líderes mundiales y representantes de unos 90 gobiernos. Entre los que no han rubricado esa declaración final se encuentran Brasil, India y Sudáfrica, que forman parte junto a Rusia y China de ese llamado grupo de los BRICS, además de México, Eslovaquia, un país europeo, Arabia Saudí o Emiratos Árabes. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, quiere una solución basada en los principios de la ONU. Espero que podamos lograr, dice Zelensky, resultados lo antes posible, y son precisamente estas y otras medidas prácticas similares para restablecer la seguridad y la paz las que demostrarán a todo el mundo que la Carta de Naciones Unidas puede recuperar su plena eficacia. Todos los principios y propuestas de la Carta de Naciones Unidas. Zelensky ha insistido en que la seguridad alimentaria es vital no solo para los países del sur global, sino literalmente para todos los del mundo, y ha añadido que cualquier disrupción en los mercados de alimentos es un camino directo al caos que Rusia quiere. Además, ha anunciado que Dinamarca hará entrega pronto de cazas F-16 para que pueda defenderse de la agresión. Estados Unidos mantiene que las condiciones de Rusia para negociar el fin de la guerra en Ucrania no constituyen bases razonables para la paz. Y es que en su intervención en la cumbre el presidente Putin planteó un inmediato alto el fuego en Ucrania si retira sus tropas de las 4 regiones anexionadas por Moscú en el este y el sur del país, y renuncia también a sus planes de ingresar en la OTAN, además de no ser un país armado. En el cierre de la cumbre, el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, destaca que esas condiciones son inaceptables. Oímos al presidente Putin cuando expuso su visión para la paz hace un par de días. Donde dijo no solo Ucrania tiene que renunciar al territorio que Rusia ocupa actualmente, pero Ucrania tiene que dejar territorio ucraniano soberano adicional antes de que Rusia negocie, y Ucrania debe desarmarse para que sea vulnerable a la futura agresión rusa en el camino. Ninguna nación responsable puede decir que eso es una base rentable para la paz. Es un desafío a la Carta de Naciones Unidas, desafío a la moralidad básica, dice Sullivan. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, anuncia 1.500 millones de dólares, que incluyen 500 millones en nuevos fondos para asistencia energética, y reorientará 325 millones previamente anunciados hacia la reparación de emergencia de infraestructuras y otras necesidades. Mientras tanto, en Israel, el primer ministro Benjamín Netanyahu rechaza establecer pausas tácticas en los combates de Rafah para permitir la entrada de más ayuda humanitaria. El propio jefe del Ejecutivo ha confirmado que no fue informado de ese anuncio realizado por su propio ejército de establecer a lo largo
del día varias pausas tácticas que él ha calificado de inaceptables. El comunicado de las Fuerzas Armadas informaba de esas paradas en la actividad militar desde el cruce de Kerem Shalom y el Hospital Europeo de Jan Yunis. Netanyahu insiste en sus objetivos. A pesar del elevado y asombroso coste, debemos ceñirnos a los objetivos de la guerra: la destrucción de las capacidades militares y gubernamentales de Hamás, la devolución de todos nuestros rehenes, garantizar que Gaza ya no suponga una amenaza para Israel y el regreso seguro de nuestros residentes a sus hogares, tanto en el norte como en el sur. El ejecutivo de Netanyahu se enfrenta a otra semana de protestas convocadas por el movimiento civil israelí, que exige la celebración de elecciones anticipadas antes del aniversario del ataque de Hamás del 7 de octubre. Su partido, el Likud, acusa al exministro Benny Gantz de huir de la guerra. Por el lado del Mar Rojo, los rebeldes hutíes del Yemen han vuelto a reivindicar nuevos ataques, en este caso contra un destructor americano y dos buques cisterna. El portavoz militar de los hutíes, el general Yahya Sarea, explica que las fuerzas navales rebeldes llevaron a cabo 2 de estas 3 operaciones en el propio Mar Rojo. La fuerza de los misiles y las fuerzas navales de nuestras fuerzas armadas yemeníes han llevado a cabo 2 operaciones militares en el Mar Rojo de la siguiente manera. La primera tuvo como objetivo un destructor estadounidense con varios misiles balísticos. La segunda tuvo como objetivo el buque Capitán París con varios misiles navales apropiados debido a que la compañía propietaria del buque violó la decisión de prohibición de entrada en los puertos de la Palestina ocupada. Y es que la noche anterior el ejército de Estados Unidos había llevado una oleada de ataques contra emplazamientos de radares operados por los rebeldes hutíes. El mando central del ejército estadounidense dijo que había destruido 7 de ellos. Según los expertos, esta batalla naval es la más intensa para Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial. Por lo demás, en Europa, los líderes de la Unión van a debatir a partir de esta noche en Bruselas los objetivos políticos para los próximos 5 años. Que engloba la defensa, la economía y a quienes colocarán en los puestos más altos de la Unión. Esta será la primera reunión de líderes desde las elecciones al Parlamento Europeo. Deben discutir quiénes serán los próximos presidentes de la Comisión y del Consejo y el alto representante de la política exterior. La alemana Ursula von der Leyen es la favorita para asegurar un segundo mandato como jefa del Ejecutivo. Y es que 13 de los 27 líderes de la Unión pertenecen al Partido Popular Europeo. Con el apoyo de Francia y Alemania tendría la mayoría cualificada que necesita. El ex primer ministro portugués, Alberto Costa, se convertirá en el próximo presidente del Consejo y el primer ministro estonio, Kaja Kallas, un liberal, puede ser el alto representante para exteriores. Los líderes deben confirmar las elecciones que hagan en una cumbre de la Unión los días 27 y 28 de este mes de junio. Por lo demás, el ministro francés de Economía y Finanzas, Bruno Le Maire, ve riesgo de una crisis financiera en las próximas semanas. En una larga entrevista en la emisora pública France Inter, la Maire afirma que el electorado se tiene que mover para tener conciencia de la gravedad del momento, de a lo que les llevarían los proyectos tanto de la extrema derecha como de la extrema izquierda. Dice de forma inexorable, se refiere a la destrucción de la economía del país con un paro masivo. Se ha referido a las reacciones de los mercados financieros durante toda la semana, que a su juicio no se han equivocado, y critica alguna propuesta como la de subir el SMI. Eh bien, la prise de conscience, elle a lieu maintenant. Il faut aller plus vite. Quand je vous dis qu'il faut aller plus vite et plus fort. Dice Le Maire que la toma de conciencia está produciendo ahora. Tenemos que movernos más rápido. Cuando digo que tenemos que movernos más deprisa y con más fuerza, me refiero en particular al cobro de la deuda. Pero esa es la solución correcta, y la solución, que será un desastre, y prefiero decirlo de entrada porque me duele el corazón al oírlo, es aumentar de golpe el salario mínimo en 200 euros hasta los 1.600 euros netos. Porque entonces, ¿qué pasará? El mismo jefe irá a ver a su obrero, empleado o la persona que trabaja en su restaurante, hotel y cafetería: escucha, me gustaría mantenerte, pero no puedo. Además, ha hecho hincapié en el aumento de la prima de riesgo con una subida de 30 puntos básicos cuando haya permanecido estable desde 2022. Le Maire asegura que eso supone un aumento del coste de la financiación de la deuda pública francesa de 1.000 millones de euros anuales, así como un incremento de los tipos que tendrán que pagar los particulares y las empresas cuando contraten un préstamo. Mientras tanto, en España, el Ministerio de Trabajo ha convocado hoy a los agentes sociales a una reunión para negociar la reducción de la jornada laboral, que es uno de los grandes objetivos de la ministra Yolanda Díaz en esta legislatura y que quiere tener cerrado antes del verano, a ser posible con el acuerdo de sindicatos y empresarios. El objetivo es llevar la jornada laboral desde las 40 actuales a 37 horas y media sin merma salarial para 2025 en 2 tramos, hasta las 38 y media este año y hasta las 37 y media en 2025. La negociación se desarrolla en paralelo en 2 mesas.
medidas, una bipartita con comisiones UGT, CEO y CEPIME y otra tripartita en la que está ya el Gobierno y los agentes sociales. Y en la agenda del lunes, veamos qué nos trae Sara Bot. Hola Sara, muy buenos días. Muy buenos días Luis Vicente. Este lunes tendremos el dato de IPC definitivo de Italia de mayo. En España se publica la balanza comercial de abril, el índice de precios del sector servicios y la encuesta trimestral de coste laboral del primer trimestre. En la zona euro se publica el índice de costes salariales del primer trimestre. Alemania y Francia emiten deuda con varios vencimientos. Seguiremos con atención al vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, que interviene en Santander en el seminario que organiza la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y la Asociación de Periodistas de Información Económica. Y en Estados Unidos se conocerá el índice manufacturero Empire State de junio y el índice de confianza del consumidor Westpac. Bueno, no he visto nada interesante este fin de para ganar dinerito, ¿no? Yo creo que lo mejor es que nos dediquemos al fútbol, que en la Euroton Copa esa de Alemania sí que se ve movimiento. ¿Tú me verías de jurgolista? ¿De organizadora del juego o de delantera mete no goles? Sé, ¿Con qué se gana Sara. más? Bueno, nunca Seguro que soy una crack. Contaremos Ahora algo, por cierto, con porque tu el impacto amigo económico... Florentino y que me fiche, ¿vale? Luego me cuentas. Chao. Luego te cuento, sí, luego te cuento. Y ahora te vamos a contar enseguida también algo del impacto económico de la Eurocopa, querida Sara, en cuanto situemos las claves que mueven el mercado asiático. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. A ese tarareo que te sale sin pensar cuando te hacen tu día a día más fácil y todo fluye, en el Santander lo llamamos bienestando. Y lo sientes cuando, con los hasta 400 euros que te llevas por traer tu nómina y 2 recibos, haces esa escapadita que tanto te apetece. ¿Quieres sentirlo? Promoción válida hasta el 5 de octubre de 2024 y permanencia de 24 meses. Consulta condiciones en bancosantander.es. ¿Te gustaría recuperar tu pelo y que nadie note que te acabas de hacer un injerto? La innovadora técnica Fuel On Hair permite un resultado natural e imperceptible desde el primer día. Es ideal para aquellos que buscan una solución efectiva y rápida sin alterar su imagen. No esperes más para lucir el cabello que siempre has deseado. Llámanos al 651 052 052 o visita nuestra página web castellanaclinic.com. ¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones a tu banco o gestora? Finicens es la solución perfecta para gestionar tu patrimonio. Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Infórmate en el 91 048 3004 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión indexada. Descubre el lado más verde de la economía y las empresas en una nueva newsletter de Capital Radio. Todas las claves de la semana sobre ESG en un mismo sitio. Suscríbete en capitalradio.es a claves ESG y recibe los contenidos del lado más sostenible de las empresas. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Esto es Capital Asia. Vamos a tomar la temperatura del mercado asiático en esta mañana repleta de datos, sobre todo de China, y con mercados mixtos, porque tenemos reacciones de todo tipo. La parte positiva la tenemos en las bolsas de India, que siguen subiendo frente a un recorte que se ve especialmente dramático, llamativo, en la bolsa de Tokio. Es la que está cayendo un 2%, muy por encima del resto de los mercados de Asia. En Asia hay un banco central que, ha vuelto a no hacer nada, que es el Banco Central de China. Sandra Torrecillas, buenos días. Buenos días. Y ha mantenido el tipo de interés oficial, el conocido como FML, en el 2,50%, tal y como se esperaba. Ha refinanciado los préstamos a medio plazo que vencían y ha drenado algunos fondos del sistema bancario. Esa tasa sirve de referencia para los tipos de interés de los préstamos y el mercado suele utilizarla para adelantarse a cualquier cambio en esas otras referencias, los tipos LPR, que los vamos a conocer este próximo jueves. Bueno, los datos de China han sido los más importantes de la noche. Las ventas al por menor han batido previsiones,
pero decepcionan tanto la producción industrial como la inversión en activos fijos. Vamos primero con los positivos. Las ventas al por menor, que son indicador clave para medir el estado del consumo, se han acelerado más de lo esperado, al pasar de 2,3% en abril al 3,7% en mayo, gracias en parte a que al inicio de mes hubo 5 días de fiesta. La producción industrial ha subido 5,6% interanual, pero se ha quedado por debajo de lo esperado. El sector que mejor se ha comportado ha sido el de manufacturas, con un incremento de un 6%, y si miramos bienes concretos, destaca, por ejemplo, la producción de impresoras 3D, más de un 36%, y los coches eléctricos, casi un 34%. Otro de los datos que ha decepcionado, la inversión en activos fijos, que ha subido un 4%. Y si miramos la tasa oficial de desempleo en zonas urbanas, se ha situado en el 5%, la misma que el mes anterior. Aunque los datos más dramáticos de nuevo han sido los del sector inmobiliario, tanto en los precios de la vivienda como la inversión inmobiliaria. Los precios de la vivienda nueva en China han caído en mayo al ritmo más rápido en casi 10 años. El sector inmobiliario sigue luchando por tocar fondo a pesar de los esfuerzos del gobierno para frenar el exceso de oferta y apoyar a los promotores endeudados. Los precios han bajado 0,7%, lo que supone el 11º descenso interanual consecutivo y la caída más pronunciada desde octubre de 2014. En términos anuales, el descenso ha sido del 3,9% y han caído los precios de la vivienda nueva casi en todas las 70 ciudades que se analizan. Y por otra parte, si miramos la inversión inmobiliaria, se agrava con un descenso superior al 10% en los 5 primeros meses del año. Y más todavía, las ventas de inmuebles por superficie se han desplomado por encima del 20% y los fondos captados por los promotores chinos han retrocedido más de un 24%. Bueno, tenemos el efecto en las bolsas, que no es muy fuerte de estos datos. La bolsa de Hong Kong está plana y las caídas en la bolsa de Shanghái son de 5 décimas. Por cierto, entre las empresas protagonistas, Adidas, el gigante de los deportes, está investigando un caso de presunta corrupción, de sobornos en China. Sí, estaría valorado en varios millones de euros según Financial Times. Varios empleados chinos, entre ellos un alto ejecutivo, han sido acusados de corrupción por otros asalariados de Adidas China, en una carta que ha sido divulgada a través de una red social china. En el documento se acusa a los empleados de haber recibido sobornos de proveedores. Estarían directivos de la empresa, como el que se ocupa del presupuesto de marketing de Adidas en China, que habría recibido millones en efectivo de proveedores y también propiedades inmobiliarias. Bueno, vemos que se modera un poquito la caída de la bolsa de Tokio, pero sigue estando ahí en torno al 2%. Las que están bajando sobre todo son las empresas automovilísticas y en particular Toyota. Sí, hemos visto al índice Nikkei por debajo del nivel psicológico de los 38.000 puntos por primera vez este mes, con las automovilísticas y también sus proveedores tirando hacia abajo. Entre ellas Toyota Motor, en medio de esas consecuencias del escándalo de certificación, está dejándose más de un 2%. La emisora nacional NHK dice que va a tener que ampliar la interrupción de la producción de los modelos afectados al menos un mes más, hasta finales de julio. Mañana, por cierto, celebra Junta General de Accionistas, en la que además varios fondos han pedido el voto en contra de la reelección de su presidente, de Akio Toyoda. Suzuki Motor está cayendo casi un 4% y Mazda por encima del 3%. Y hay un dato de la macroeconomía japonesa que tampoco muestra una visión clara del futuro inmediato. Los pedidos de maquinaria han vuelto a bajar. Bueno, lo han hecho por primera vez en los últimos 3 meses. Sí, han descendido en el mes de abril un 2,9%. Es la primera vez que lo hacen efectivamente en 3 meses. Los analistas es cierto que dicen que son unos datos muy volátiles, que se consideran un indicador del gasto de capital en los próximos 6 a 9 meses. A pesar del descenso, creen que los pedidos se están consolidando y se dirigen hacia una recuperación debido sobre todo a la mayor demanda del sector turismo y al aumento de los salarios. Hablando de automovilísticas, Hyundai, ¿saben que ha pedido permiso para cotizar en India? Sí, su unidad india quiere cotizar en la bolsa de Bombay y este sábado ha solicitado autorización a los reguladores. Podría ser la mayor OPV del país este año y venderá entre inversores minoristas una participación de hasta el 17,5%. Y uno de los datos del día puede ser este estudio que ha elaborado Hato Dynamics. Dice que por primera vez en la historia los fabricantes chinos de vehículos han ganado a los americanos en ventas en todo el mundo, 13,4 millones de vehículos frente a los 11,9 americanos. Capital, la bolsa y la vida.
el programa de radio que despierta la economía, con Luis Vicente Muñoz. Y saben que está despertando y animando a la economía, la Eurocopa. Se espera que la celebración del campeonato de fútbol dé un empujón a la economía alemana en particular, que está pasando por horas bajas, como bien saben. El impacto económico de la celebración de la Eurocopa podría superar los 1.000 millones de euros, según el Instituto EFO. Laura Blanco, buenos días. Mientras muchos analizan el impacto de la economía de los conciertos de Taylor Swift, otros estudian el efecto del fútbol en el PIB. Es el caso de Alemania, que celebra desde este viernes la Eurocopa 2024. Alemania recibe a los mejores jugadores del viejo continente en horas bajas. Es la mayor economía de la eurozona, destino clave de nuestras exportaciones, generador de innovación y actor clave en el comercio mundial. Pero su economía está estancada. Crédito y Caución estima que su producción industrial caerá un 1% este año, que la inversión empresarial seguirá débil todo 2024 y que el gasto de los consumidores se resiste a recuperar niveles prepandemia. Alemania es el mayor productor europeo de química y es líder en automoción, y en ambos casos la dependencia energética, sea por la materia prima o por la propia transición energética y demanda de otro tipo de vehículos, no reciben vientos de cola. El origen del problema es la dependencia que el país llegó a establecer de la energía de Rusia, y desde el inicio de la guerra en Ucrania, Alemania, su economía, vive en un periodo oscuro. Economía estancada que estos días se aferra a los goles en el terreno de juego para sumar ceros. El Instituto IFO le pone una cifra concreta. La Eurocopa aportará a Alemania 1.000 millones de euros adicionales por el turismo extranjero. Es decir, una mejora en el PIB del 0,1% del PIB del segundo trimestre del año para esta economía germana. El IFO espera 600.000 turistas adicionales y mayor volumen de negocio en el sector hotelero y en el sector hostelero. El instituto llega a estas cifras en base al impacto que tuvo en la economía alemana la celebración del Mundial en el año 2006. El turismo alemán podrá mejorar las exportaciones del sector servicios. El problema es que el efecto del fútbol y de la Eurocopa será efímero, pero entonces llegará ella. Sí, porque será entonces, durante el mes de julio, cuando ya haya finalizado la Eurocopa, cuando Taylor Swift dé conciertos en los mismos estadios donde se va a celebrar la Eurocopa. Bueno, pues 7 conciertos previstos por la cantante estadounidense que, aunque tengan un impacto muy residual, quizás animen también un poquito ese PIB, esa economía alemana, que desde luego en este 2024 no consigue levantarse y despertarse de sus horas bajas. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Todos los lunes a las 12, en directo en Capital Radio, la actualidad de personas y empresas en el Foro de los Recursos Humanos, primer espacio en la radio y en Internet dedicado a la gestión de personas y directivos en nuestro país. Voces acreditadas, profesionales del sector, empresas destacadas, empleados, líderes, todo sobre los recursos humanos. En la radio siempre en directo desde hace 18 años. Antena de Oro 2020. El Foro de los Recursos Humanos, los lunes a las 12, con Francisco García Cabello. Capital Radio, Madrid, 103.2 FM. Desde pequeño siempre me gustó trastear con las cosas, montarlas, desmontarlas, ver cómo eran por dentro. Un día mi madre me habló de la nueva formación profesional y sus salidas laborales. Así que decidí perseguir mi vocación y hoy tengo mi propia empresa. Ahora puedo decir que yo soy pro. Descubre la nueva formación profesional. Campaña cofinanciada por la Unión Europea. Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. Comunidad de Madrid.
Descubre el lado más verde de la economía y las empresas en una nueva newsletter de Capital Radio. Todas las claves de la semana sobre ESG en un mismo sitio. Suscríbete en capitalradio.es a claves ESG y recibe los contenidos del lado más sostenible de las empresas. Capital Radio. Siente la economía. Son las 7:30 de la mañana, hora central europea, 6:30 en Canarias. No se debe intentar contentar a los que no se van a contentar, recomendaba Julián Marías. Hoy sería el cumpleaños del gran filósofo español. Buenos días. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Lunes 17º día del mes de junio, año 2024. Empezamos semana con la sensación de fracaso de la conferencia de paz sobre Ucrania celebrada en Suiza y en la que Rusia no ha estado presente. Con inquietud en Europa, hoy que empieza el trabajo para nombrar el nuevo colegio de comisarios y la fuerte presión en los mercados que empieza a notar Francia después de adelantar las elecciones generales. Hablaremos de ello y cómo sigue sintiéndose todo esto de forma muy explícita con nuestra mirada económica. Empezando por los resultados de la cumbre de Suiza y que recoge prácticamente esta declaración de la presidenta suiza Viola Amherd. A pesar de los diferentes puntos de vista, dice la presidenta suiza, hemos logrado ponernos de acuerdo en una visión común aquí en el Bundestag. Con ella enviamos una señal clara al pueblo de Ucrania y a todos los afectados directamente por las consecuencias de la guerra. Una gran parte de la comunidad internacional tiene el deseo de lograr un camino, un cambio, decía la presidenta suiza. Mientras que la presidenta en funciones de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, decía abiertamente lo que todo el mundo presente observaba. Esto no ha sido una negociación de paz porque Putin no se toma en serio poner fin a la guerra, insiste en una capitulación, insiste en que le ceda territorio a Ucrania, incluso territorio que hasta la fecha no ocupa. Insiste en desarmar a Ucrania, dejándola vulnerable a futuras agresiones. Así que esta escena se queda ahí, sin ir más allá, sin expectativa de que pueda cambiar. Mientras que la propia Europa sufre las presiones de los mercados. Durante la pasada semana ya lo vimos, la presión sobre los bonos franceses ante esta situación de incertidumbre que arroja el adelanto electoral. El ministro francés de Finanzas, Bruno Le Maire, reconocía en una entrevista este fin de semana de forma abierta esto. Dice que no desespero en convencerles hora tras hora, día tras día, de lo que está en juego. Lo primero es el riesgo de que Francia pierda su atractivo. Hay muchos inversores que planeaban invertir 3 o 4 mil millones de euros en Francia para abrir una fábrica y que nos decían que hasta ahora iban muy bien la puesta en marcha de una gigafactoría y ahora están haciendo muchas llamadas. Bueno, perdón, pero si no nos garantiza la estabilidad fiscal y la estabilidad económica, es que vamos a invertir en otra parte, decía Le Maire, reconfesaba Le Maire. Y en los mercados nos encontramos precisamente esa inquietud. Lo vemos en la renta fija, sobre todo. Cuando abran los bonos en Europa veremos si continúa ese movimiento de precaución. De momento las bolsas, y tras las caídas de la pasada semana, sí que apuntan a una apertura con rebote. Ahora mismo el futuro del Eurostoxx viene subiendo 23 puntos, que es medio punto porcentual, en los 4.906. El futuro americano también viene tranquilo, aparentemente. El S&P está muy estable en los 5.432 puntos. Estamos observando también cómo comienza la semana, con otros elementos que nos interesan bastante, en particular los precios del petróleo.
pues con ligeros descensos. Aquí en Londres el Brent, el futuro está 4 décimas más barato que el viernes, a 82,30. Y estamos viendo también cómo está el euro, pues un poquito más abajo que la pasada semana, 1,07 dólares por euro, según estamos observando en las pantallas de XTV. Con el contraste de las economías, hoy en Capital Radio vamos a ocuparnos de ver por qué la economía española sorprende gratamente a los observadores, por qué siguen revisándose un día tras otro al alza los escenarios. El último en hacerlo, BBVA Research. Va a estar con nosotros aquí en media hora en directo su economista jefe para España, de BBVA Research, Miguel Cardoso, contándonos las 3 razones por las que la economía española está comportándose mejor de lo esperado y mejor competitivamente que otros países europeos. Y tras él entraremos en la gran tertulia de la economía. Hoy nos van a acompañar en Capital Radio el presidente ejecutivo del negocio de VPP en España, Juan Pedro Moreno, el profesor de Economía Financiera, Miguel Córdoba, y Gonzalo Garnica, consultor empresarial. Enseguida presentamos el primer informe de preapertura de los mercados de Europa con sus protagonistas empresariales. Vamos a resumir y actualizar con Miguel San Martín cómo están las cosas esta mañana de lunes, con la cumbre de paz de Ucrania que ha cerrado con una declaración que no han firmado 12 países, en la que se reclama seguridad nuclear, de tránsito marítimo y un intercambio de prisioneros de guerra. Este encuentro en Suiza, buenos días, ha reunido a cerca de 60 líderes mundiales y representantes de 90 gobiernos, entre los que no han rubricado esa declaración final, pues Brasil, India y Sudáfrica, que forman parte junto a Rusia y China del grupo de los BRICS, pero estaban también México, un país europeo como Eslovaquia, Arabia Saudí o Emiratos Árabes. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, quiere una solución basada en los principios de la ONU. Espero que podamos alcanzar resultados lo antes posible, decía Zelensky. Son precisamente estas y otras medidas prácticas similares para restablecer la seguridad y la paz las que demostrarán a todo el mundo que la Carta de Naciones Unidas puede recuperar su plena eficacia. Todos los principios y propuestas de la Carta de Naciones Unidas. Zelensky ha insistido en que la seguridad alimentaria es vital no solo para los países del sur global, sino literalmente para todos los del mundo, y ha añadido que cualquier disrupción en los mercados de alimentos es un camino directo al caos que Rusia quiere, y ha anunciado que Dinamarca hará entrega pronto de cazas F-16 para que pueda defenderse de la agresión rusa. Estados Unidos mantiene que las condiciones de Rusia para negociar el fin de la guerra con Ucrania no constituyen bases razonables para la paz. Y es que en su intervención en la cumbre el presidente Putin planteaba un inmediato alto el fuego en Ucrania si retira sus tropas de las 4 regiones anexionadas por Moscú en el este y el sur del país y renuncia a sus planes de ingresar en la OTAN. En el cierre de la cumbre, el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, destaca que esas condiciones son inaceptables. Oímos al presidente Putin cuando expuso su visión para la paz hace un par de días, cuando dijo: no solo Ucrania tiene que renunciar al territorio que Rusia ocupa actualmente, Ucrania tiene que dejar territorio ucraniano soberano adicional antes de que Rusia negocie. Y Ucrania debe desarmarse para que sea vulnerable a la futura agresión rusa en el camino. Un responsable puede decir que eso es una base razonable para la paz. Es un desafío a la Carta de Naciones Unidas, desafía la moralidad básica. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, anuncia 1.500 millones de dólares que incluyen 500 en nuevos fondos para asistencia energética y la reorientación de otros 325 millones previamente anunciados hacia la reparación de emergencia de infraestructuras y otras necesidades. Mientras el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu rechaza establecer pausas tácticas en los combates de Rafah para permitir la entrada de más ayuda humanitaria. El jefe del Ejecutivo ha confirmado que no fue informado de ese anuncio realizado por su propio ejército de establecer a lo largo del día varias pausas tácticas que él ha calificado de inaceptable. El comunicado de las Fuerzas Armadas informaba de esas parones en actividad militar que irían desde el cruce de Kerem Shalom hasta el Hospital Europeo de Khan Yunis. Netanyahu insiste en mantener sus objetivos. A pesar del elevado y asombroso coste, debemos ceñirnos a los objetivos de la guerra, que son destruir las capacidades militares y gubernamentales de Hamás, la devolución de todos nuestros rehenes y garantizar que Gaza ya no suponga una amenaza para Israel, junto con el regreso seguro de nuestros residentes a sus hogares, tanto en el norte como en el sur.
El ejecutivo de Netanyahu se enfrenta a otra semana de protestas convocadas por el movimiento civil israelí, que exige la celebración de elecciones anticipadas antes del aniversario del ataque de Hamas del 7 de octubre. Su partido, el Likud, acusa al exministro Benny Gantz de huir de la guerra. Mientras la cadena de suministros sigue apresionada por esa zona, los rebeldes hutíes de Yemen han vuelto a reivindicar ataques contra un destructor americano y 2 buques cisterna del Mar Rojo. El portavoz militar de los hutíes, el general Yahya, explica que las fuerzas navales rebeldes llevaron a cabo 2 de estas 3 operaciones en ese mar. Dice que las fuerzas de misiles y las fuerzas navales de nuestras armadas yemeníes llevaron a cabo 2 operaciones militares en el Mar Rojo. La primera tuvo como objetivo un destructor americano con varios misiles balísticos. La segunda tuvo como objetivo el buque Capitán París con varios misiles navales apropiados, debido a que la compañía propietaria del buque había violado la decisión de la prohibición de entrar en los puertos de la Palestina ocupada. Y es que la noche anterior el ejército de Estados Unidos había llevado una oleada de ataques contra emplazamientos de radares operados por los rebeldes hutíes del Yemen. El mando central del ejército estadounidense dijo que había destruido 7 de ellos. Según los expertos, esta batalla naval es la más intensa para Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial. Miren uno de los datos del día más importantes. El gasto mundial en armas nucleares creció un 13,4% el año pasado hasta llegar a los 91.400 millones de dólares, más de la mitad de ellos desembolsados por Estados Unidos, según el informe que ha publicado la campaña internacional para abolir las armas nucleares. Israel invirtió más de 1.000 millones en armamento nuclear. Mientras tanto, en Europa comienza a partir de hoy el debate de la elección del Colegio de Comisarios. Los líderes van a debatir en Bruselas también los objetivos políticos para los próximos 5 años. Y engloba precisamente la defensa, la economía y a quienes van a colocar en los puestos más altos de la Unión. Será la primera reunión de líderes desde las elecciones al Parlamento Europeo y deben discutir quiénes serán el próximo presidente de la Comisión, del Consejo y el alto representante de política exterior. La alemana Ursula von der Leyen se perfila como favorita para asegurarse un segundo mandato al frente del Ejecutivo, y es que 13 de los 27 líderes de la Unión pertenecen al Partido Popular Europeo. Con el apoyo de Francia y Alemania tendría la mayoría cualificada que necesita. El ex primer ministro portugués Alberto Costa se convertirá en el próximo presidente del Consejo y el primer ministro estonio Kaja Kallas, un liberal, puede ser el alto representante para exteriores. Los líderes deben confirmar estas decisiones en una cumbre los días 27 y 28 de junio. Y antes de ver la agenda con Sara Bot, una convocatoria de hoy en España. El Ministerio de Trabajo convoca a los agentes sociales, quiere presionar para que se negocie la reducción de la jornada laboral. Y es que es uno de los grandes objetivos de la ministra Yolanda Díaz en esta legislatura y quiere tener cerrado el acuerdo antes del verano y a poder ser con patronal y sindicatos. El objetivo del Gobierno es llevar la jornada laboral desde las 40 actuales a las 37 horas a la semana, sin merma salarial para 2025 en 2 tramos, hasta las 38 horas y media este mismo año y hasta las 37 y media en el año 2025. La negociación se desarrolla en paralelo en 2 mesas, una entre patronal y sindicatos y una tercera ya con el Gobierno. Pues veamos la agenda económica del lunes que nos trae Sara Bot. Muy buenos días. Muy buenos días, Luis Vicente. Te recuerdo que es lunes y que tendremos el dato de IPC definitivo de Italia de mayo. En España se publica la balanza comercial de abril, el índice de precios del sector servicios, y la encuesta trimestral de coste laboral del primer trimestre. Sí. En la zona euro se publica el índice de costes salariales del primer trimestre. Alemania y Francia emiten deuda con varios vencimientos. Seguiremos con atención al vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, que interviene en Santander en el seminario que organiza la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, y la Asociación de Periodistas de Información Económica. Sí. Y en Estados Unidos se conocerá el índice manufacturero Empire State de junio, y el índice de confianza del consumidor Westpac. Bueno, ya que no me ves de jurgolista, no. A ver si hablas con los de la Universidad esa de Santander para que me dejen dar una charlita a los jóvenes estudiantes. Seguro que alucinan de ver a una robota tan espectacular como Moa. Así les puedo dar uno de mis famosos consejos. Sara, la inversora despistada, compró Bitcoin sin pensarlo nada al ver el gráfico subir y bajar. Se le notaba la cara de asustada. Jeje. Chao. Ay, madre mía, querida Sara. Gracias por tu buen humor en el despertar de cada mañana. A continuación, informe de preapertura de mercados en Capital, la Bolsa y la Vida. Luis Vicente Muñoz.
En CaixaBank sabemos lo importante que es tener a alguien cerca. Por eso apoyamos a los emprendedores a través de Microbank con 100.000 microcréditos al año. Atendemos a las personas mayores con más de 1.600 gestores senior y participamos en miles de proyectos sociales con más de 17.000 voluntarios. CaixaBank, tú y yo, nosotros. Hola, que estoy en el Corte Inglés haciendo la compra. Tienen la segunda unidad al 70% en muchísimos productos. Mira, el aceite de oliva, el litro del Virgen Extra Cosur Origen que te gusta, ese lo tienen en oferta. Y también el salmón ahumado, el de la balinesa. Echa un ojo, anda, y me dices. Que merece la pena, un 70% está muy bien. Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda web y app. Invierte en Private Equity sin apellidarte Rockefeller. Ahora, por fin, con Crescenta puedes invertir en los fondos de Private Equity más premium a nivel global, desde 10.000 euros y a golpe de clic. Invierte como los mejores, diversifica y eleva la rentabilidad de tu cartera en Crescenta.com. Te recordamos que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Descubre el lado más verde de la economía y las empresas en una nueva newsletter de Capital Radio. Todas las claves de la semana sobre ESG en un mismo sitio. Suscríbete en capitalradio.es a claves ESG y recibe los contenidos del lado más sostenible de las empresas. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Informe de preapertura de mercados en Capital, la bolsa y la vida. La semana comienza con expectativa de rebote en las bolsas europeas. De hecho, es lo que marca ahora mismo el futuro del Eurostoxx, que viene subiendo en el entorno del 0,5 punto porcentual, aunque el americano viene muy plano. Sandra Torrecillas, buenos días. Buenos días. Sí, los inversores europeos se van a encontrar esta mañana, en primer lugar, con los datos de China, con ventas al por menor que han superado previsiones, pero que han decepcionado la producción industrial, la inversión en activos fijos y también la caída de los precios y de la venta de viviendas nuevas. Los futuros apuntan a un rebote sin perder de vista a Francia y las posibles consecuencias que pueda tener el adelanto de las elecciones. Según Reuters, al menos 5 fuentes del Banco Central Europeo han señalado que la institución no está planeando ninguna compra de emergencia de bonos franceses. Aún así, vamos a seguir pendientes de ese diferencial entre los bonos franceses y los alemanes, es decir, la prima de riesgo francesa, que está en 80 puntos básicos y que podría, según los analistas, ampliarse hasta los 100. Por poner una referencia, la italiana, que también se ha ampliado en los últimos días, está en 157. Esta semana, además, tendremos varias reuniones de bancos centrales, entre ellos el Banco de Inglaterra el próximo jueves, en la que no se prevén cambios en los tipos de interés, como señala Juan Moreno, analista de Bankinter. El Banco de Inglaterra probablemente mantendrá tipos en 5,25% para no interferir con las elecciones que se van a celebrar el 4 de julio, pero probablemente anticipe una rebaja de tipos en la próxima reunión, en la reunión que se celebrará en agosto. Y sería lo razonable, teniendo en cuenta sobre todo que que el IPC, que también conocemos esta semana, es previsible que vuelva a aflojar y que se sitúe ya en el 2%. Ese mismo día se reúne también el Banco Central de Suiza. En este caso es posible que recorte los tipos de interés. El consenso del mercado da un 70%, un 74% de probabilidades a que lo haga y que los deje en el 1,25%. Bueno, entre los protagonistas de hoy, atención a la estrategia que presentará Criteria Casa. Va a presentar el plan estratégico para el periodo 2025-2030 que el Consejo de Administración encargó al nuevo primer ejecutivo, a Ángel Simón. En los primeros meses en el cargo, Simón ya ha dado muestras de su perfil con varias operaciones de calado, entre ellas, por ejemplo, esa escalada hasta el 5% de su participación en Telefónica. También ha irrumpido en Colonial, donde se ha hecho con el 17% del capital, y en ACS, con la compra del 9,4%. Ha entrado en la firma de perfumería y cosmética Puig con un 3% y ha hecho caja con la venta del 2,6% del operador de torres de telecomunicaciones Telnex. La presentación del plan estratégico llega apenas una semana después, eso sí, de que fracasara la operación para lanzar una OPA conjunta con la emiratí TAQA en Naturgy.
Entre los protagonistas en Europa, ING, que celebra su Día del Inversor. Si está avanzando alguno de los objetivos, se espera un crecimiento de los ingresos de entre el 4 y el 5% anual. Entre 2024 y 2027 apunta a unos ingresos por comisiones de 5.000 millones de euros y un retorno sobre el capital del 14% durante el mismo periodo. ¿Otros protagonistas? Pues también celebra Día del Inversor Amadeus. Tenemos algunos detalles. Se espera que sus ingresos, la tasa de crecimiento anual, sea de entre el 9 y el 12,5% entre el periodo 2023-2026. Ojo también al Sabadell, porque ha aplazado el cierre de la venta de su negocio de pagos a comercios Anexi tras la OPA hostil de BBVA. Y el gigante alemán de ropa deportiva Adidas investiga un caso de presunta corrupción a gran escala en China, valorado en varios millones de euros según Financial Times, que también cuenta que Serbia podría dar luz verde a Río Tinto para desarrollar la mina de litio más grande de Europa, 2 años después de que cancelara el proyecto. Y nos fijaremos también en la empresa francesa de defensa y tecnología Thales, que acaba de anunciar que va a multiplicar por 4 su capacidad de producción de munición en una planta nacional porque ha conseguido un nuevo pedido del ejército. A continuación, las claves del mercado americano. ¿Te interesa la bolsa? Compra y vende acciones o ETF sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. ¿Has oído bien? Sin comisiones. Más de 550.000 clientes ya confían en XTB. Abre tu cuenta totalmente online. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. ¿Te gustaría recuperar tu pelo y que nadie note que te acabas de hacer un injerto? La innovadora técnica Fuel On Hair permite un resultado natural e imperceptible desde el primer día. Es ideal para aquellos que buscan una solución efectiva y rápida sin alterar su imagen. No esperes más para lucir el cabello que siempre has deseado. Llámanos al 651 052 052 o visita nuestra página web castellanaclinic.com. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Pues veamos cómo nos dejó las cosas Wall Street al cierre de la semana y al comienzo de esta, Miguel. Pues lo dejó en territorio mixto, pero con el Nasdaq en su 5º récord consecutivo, tras la perspectiva de que la Fed solo hará un recorte de tipos este año. El Nasdaq ganó un 3,24% en la semana, el S&P 500 un 1,58%, pero el Dow terminó con pérdidas. Las 5 sesiones un 0,54%, después de que el viernes hubiera poco movimiento y el Nasdaq fuera el único que cerró ligeramente en verde. Una semana marcada por el anuncio de la Fed, que mantuvo los tipos y completó un posible único recorte en lo que queda del año, uno menos de lo previsto. El rendimiento del bono a 10 años, sensible a la política monetaria, comenzó la semana rozando el 4,8 y terminaba el viernes en el 4,2%. Según la herramienta FedWatch, que mide las expectativas del mercado sobre esa trayectoria de tipos, las apuestas de recorte se centran en las reuniones de septiembre, un 71%, y sobre todo en la de diciembre, el 96% de los inversores creen que bajará tipos en ese mes. En Estados Unidos, la semana comienza con la publicación del índice manufacturero Empire State de junio. Mañana martes comparece la gobernadora Lisa Cook y se publicarán las ventas minoristas de mayo, el índice de producción industrial y subasta de bonos a 20 años. El miércoles, índice del mercado inmobiliario. El jueves, índice de refinanciación de hipotecas y las nuevas peticiones de subsidio por desempleo. Y la semana concluye con el índice del mercado hipotecario, también el índice manufacturero de la FED de Filadelfia y los inventarios de petróleo de la Agencia Internacional de la Energía. Bueno, pues enseguida vemos que está el mercado de Asia. Me he quedado tirada con el coche. No puedo apoyar el pie. El incendio empezó en el salón. En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mapfre, el mejor servicio 24/7 en acción, con más de 3.000 oficinas, 2.000 gestores telefónicos y 13.000 mediadores a tu disposición. Mapfre, la aseguradora de más confianza en España.
Esto es Capital Asia. Vamos a ver cómo se acercan a la última hora los mercados de Asia, donde ha habido un banco central que ha decidido mantener la política monetaria. Ha sido el de China, es lo que se estaba esperando, mientras que estamos observando cómo sigue siendo la bolsa de Tokio la que registra las mayores caídas de todo el mercado asiático. Un 1,9% está cediendo el Nikkei de la bolsa de Tokio. Las automovilísticas son las que están bajando más a la espera de la junta de accionistas de mañana de Toyota. Tenemos entre los datos de la noche los más importantes en China. Efectivamente, como ya hemos adelantado en Capital Radio, hay frío y calor. Tan solo han salido mejor de lo esperado las ventas minoristas, que han subido a ritmos del 3,7%, porque tanto la producción industrial, que aunque sube un 5,6%, como la inversión en activos fijos, que lo hace un 4%, lo hacen menos de lo que estaba esperando el consenso del mercado. Y lo que sigue siendo un problema grave de la economía china es el comportamiento de los precios de la vivienda y del sector inmobiliario. Los precios de la vivienda han caído un 3,9% en términos interanuales, mientras que la inversión inmobiliaria, la caída es superior al 10%. Y eso no se nota demasiado en la sesión bursátil, porque la bolsa de Hong Kong está bastante plana, la de Shanghái baja medio punto porcentual. Por cierto, el mejor tono del mercado asiático lo tienen de nuevo las bolsas de la India, subiendo entre 2 y 3 décimas. ¿Quieres proteger tu empresa de ciberataques? Ahora tienes el aliado perfecto. Orange Empresas patrocina este espacio. El 59% de las empresas españolas ha sufrido un ataque de ransomware en lo que va de año. Las empresas aumentan su compromiso con la ciberseguridad, sin embargo, los ataques de ransomware siguen en aumento. Según un informe reciente, el porcentaje de organizaciones afectadas por este tipo de ataques en España ha llegado al 77% en 2023, comparado con el 59% registrado en lo que va de año. Además, los datos están aumentando de forma significativa, con un incremento del 50% en los costes de recuperación para las empresas, según estudios recientes. Con Orange Empresas tienes al aliado perfecto para proteger tu negocio ante cualquier amenaza o fraude con la ciberseguridad adecuada. Y por supuesto, con una fibra de calidad y las tarifas móviles 5G que tu empresa necesita para seguir creciendo. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas, tu negocio también. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Y ahora un vistazo a la prensa financiera internacional. Veamos que destacan algunos de los diarios más influyentes del mundo. En su portada, Financial Times cuenta que los grupos de defensa globales contratan al ritmo más rápido en medio de pedidos récord. La encuesta de este diario muestra que las principales empresas estadounidenses y europeas de este sector de la defensa están buscando contratar a decenas de miles de personas este año, justo cuando también se divulgaba hoy cómo se ha batido el récord de compras de armas nucleares. El diario británico también cuenta que un buque chino ha chocado con un buque de reabastecimiento filipino hace apenas unas horas y ahora mismo hay una información confusa de los daños que se pueden haber producido. También cuenta que las capitales europeas van a respaldar un nuevo mandato de Ursula von der Leyen. Comienza hoy el trabajo para elegir el nuevo colegio de comisarios europeos. En Estados Unidos, Wall Street Journal dice que la tasa de impuestos corporativos está estimulando la lucha política con más de $1 billón en juego. Y en los económicos españoles, Guillermo Luna, buenos días. Muy buenos días. En 5 días leemos que el salto de Ferrovial a Países Bajos cumple un año con los deseos a medio cumplir. La compañía ha logrado debutar en Wall Street, pero aún mueve el 98% de su negocio en Madrid y la escasa liquidez la deja a años luz de su objetivo de entrar en el Nasdaq 100. En el Economista.es lo más destacado es que la nueva tarifa de la luz encarece ya un 15% el recibo. La Comisión Nacional del Mercado de la Competencia duda de que suponga todavía una mayor estabilidad para los consumidores. Y terminamos con Expansión, donde la noticia más destacada es que los fondos oportunistas se lanzan a las energéticas y además Abertis busca concesiones de peajes por valor de 1.000 millones de euros.
Capital Radio 103.2. Chinchón, con su icónica plaza, escenario de grandes películas de la historia, el túnel de Zacatín bajo la singular Plaza Mayor de Colmenar de Oreja, el Museo de Cine de Villarejo de Salvanés, el impresionante Palacio de Goyeneche de Nuevo Baztán, primer proyecto urbanístico. Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid. Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a las 22 horas saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Padel, los martes a las 10 de la noche en Capital Radio. Para personas inquietas, Capital Radio.